Muy bien, entonces, doctores, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con la clase de esta semana que corresponde a semiología del sistema nervioso, ya es parte 3. Y vamos a recordar acá algunos aspectos anatómicos sobre el sistema nervioso central, principalmente el cerebro. Recordemos que nosotros tenemos un cerebro en el cual está dividido en lóbulos. Existen 4 lóbulos principales. Y vamos al dibujito pequeño, que lo voy a remarcar. Existen 4 lóbulos principales. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Esos son los lóbulos llamados anatómicamente lóbulos verdaderos. El lóbulo frontal tiene la función principal de generar o de producir el movimiento voluntario. Ustedes recuerdan, aquí se encuentra el área motora, pero también tiene que ver con dos aspectos más, que viene a ser la conducta y el habla. Cuando el habla, pero principalmente la coordinación motora, o sea, muscular del habla, se encuentra en el lóbulo frontal. Si una persona no puede hablar correctamente porque le dificulta articular las palabras o le dificulta eh, mover los labios o la boca para poder generar las palabras, lo más probable es que la lesión se encuentre en el lóbulo. Y lo mismo la conducta, ¿ya? Las conductas. Muchas personas dicen, ¿no? Mi papá, mi tío, mi familiar sufrió un accidente, se golpeó la cabeza, ya no es el mismo, está muy agresivo, ¿no? Él era muy callado, él era muy tranquilo, ahora está muy agresivo. ¿Por qué? Porque también se afecta la conducta a nivel del lóbulo frontal. Y dentro de la conducta también están las adicciones, ¿ya? También se tiene que ver las adicciones, que seguramente ya lo han visto ustedes cuando han visto su curso de psiquiatría. En el lóbulo frontal está también el bloqueo, o mejor dicho, se bloquea la capacidad de la conducta para poder mantener una adecuada actividad y se va a las adicciones. El lóbulo parietal, la función principal que cumple es la de sensitiva, pero dentro del área o del lóbulo parietal junto con el temporal hay un área llamada, o un espacio llamado Wernicke. El área de Wernicke es una estructura del sistema nervioso, el cual me permite a mí traducir todo lo que observo y todo lo que escucho para luego generar el habla. O sea, Wernicke es como si fuera un centro de integración para analizar lo que estoy recibiendo, lo estoy percibiendo, para luego generar el habla. Por eso estas neuronas están muy interrelacionadas, tanto el de la visión como el auditivo, con Wernicke y Wernicke con Broca, que es el área que estábamos mencionando al inicio, ¿no? Que creo que no les he señalado, ¿ya? Es justamente esta área, el del habla, esto de acá lo permite, el área de Broca, ¿ya? El área de Broca, que justamente está aquí. Y el lóbulo occipital principalmente se encarga de la visión, ya que acá se encuentran los centros de la visión, el punto final donde llegan los nervios ópticos. Eh, Eso es en cuanto a los nervios, digo, bueno, perdón, los lóbulos llamados verdaderos. Luego tenemos los lóbulos que se denominan falsos, y en esto también tenemos los lóbulos insulares y, principalmente el del fornix, ¿ya? El insular, principalmente la insular de Reid, que tiene que ver con la memoria a corto. Den un vistazo acá al cerebro, principalmente las diferentes zonas anatómicas y las áreas, tanto motoras como sensitivas, donde se encuentra Broca, recuerden el área, ¿ya? Para que puedan con esto poder nuevamente al momento de realizar una evaluación del paciente sepan qué lesiones se. El cerebro está irrigado principalmente por dos arterias, y acá ya hablamos un poco más de anatomía. Está irrigado por la arteria carótida interna, y otra arteria que va por la columna vertebral, que es las arterias vertebrales. La arteria carótida interna proporciona la irrigación del cerebro en un aproximado entre 70 a 80%, mientras que las arterias cervicales proporcionan una irrigación entre un 30 a un 20%, ¿ya? De irrigación. Entonces, todas estas estructuras a nivel cerebral van a comenzar a unirse o a ensamuzarse en unas estructuras muy importantes llamadas el polígono de Willis, y del cual va a dar origen a las famosas arterias cerebrales, a la arteria cerebral anterior, media y posterior. ¿Cómo ocurre esto?
llega la arteria carótida dentro del cerebro. Acá tenemos una carótida, acá tenemos la otra carótida. Entonces, la arteria carótida va a emitir unas ramas hacia la estructura, hacia adelante, llamadas arteria comunicante. Y luego emite la arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior. Inmediatamente también, después de dar origen a la arteria comunicante anterior, va a dar origen a otra arteria de gran importancia, que es la arteria cerebral media. Y finalmente, en la parte posterior, se va a unir con las arterias vertebrales que están llegando para acá, que a nivel del agujero magno, esta es la arteria cervical, que a nivel del agujero magno se van a anastomosar, generando una sola arteria, la del tronco basilar. La del tronco basilar, que justamente está acá en la porción basilar del esfenoides con el occipital. Luego, dan una arteria llamadas arterias comunicantes superiores y finalmente a la arteria cerebral posterior. Estos son los orígenes de las arterias cerebrales. Y toda esta estructura es el denominado estructura, o llamado, perdón, polígono de Willis. ¿Bien? Esas son las estructuras arteriales las que van a irrigar todo nuestro corteza cerebral, todo nuestro cerebro. Va a depender de a dónde llegue cada arteria para poder generar un buen funcionamiento. Recuerden que las arterias cerebrales son prácticamente arterias terminales, y a donde lleguen las estructuras, hasta ahí es su recorrido de irrigación, y hasta ahí también puede generar su perfusión. Si se altera cualquier tipo de irrigación, cualquier parte de esas arterias, esas zonas van a comenzar a morir, a necrosar, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir cuando se lesiona estas arterias cerebrales. Dentro de ellas, de las arterias cerebrales, vamos a hablar primero de la cerebral, vamos a poner un poquito, de la cerebral media. La arteria cerebral media va a irrigar a todo el cerebro, pero en su porción externa, ¿sí? En toda su porción externa. Va a ir principalmente por el surco de Silvio y luego va a emitir otra rama. Esa rama que se emite de la arteria cerebral media es la llamada arteria cerebral media, pero lobular, y otra silviana, que es justamente esta de acá. No sé si me están siguiendo, voy a hacerlo con el puntero, ¿sí? Esta es la arteria cerebral media, que se va a dar dos ramas. La que es la rama superior, ¿sí? Va a llegar a toda la parte del lóbulo central, tanto el lóbulo frontal como el lóbulo parietal, y esta otra rama, que es la división inferior de la arteria cerebral media, que va a irrigar a todo el valle del Silvio, va a llegar inclusive hasta la parte angular del valle del Silvio, y irriga a toda la porción temporal, ¿sí? Del lóbulo, perdón, del cerebro. Ahora, ¿qué rama se emite? Va a emitir ramitas orbitofrontales, la rama cerebral media en sí, que se va a dividir en la otra más grande, que es la prerolándica, para irrigar toda la corteza motora, la rolándica, que va a ir justo por el surco de Rolando, y la otra que es la parietal anterior, que va a irrigar toda la parte posterior del surco de Rolando, que viene a ser la parte sensitiva. Por eso, lesiones o obstrucciones de la arteria cerebral media produce no solamente inactividad motora, sino también alteraciones sensitivas. Otra de las acciones que cumple, como hemos dicho, que va a llegar hasta la arteria angular, justo en esta zona también se encuentra el área de Wernicke, y que también puede generar daño en esa zona. Y no solamente Wernicke, sino también Broca, ya que la arteria prerolándica va a generar irrigación del todo el lóbulo frontal, y ahí incluye también el área de Broca. Bien, como pueden observar, la arteria cerebral media tiene más importancia de las tres arterias cerebrales dentro del funcionamiento cerebral. Por ahí hay una pequeña ramita, que es la temporal posterior, que puede llegar inclusive a afectar la irrigación si es que se ve daño o se obstruye del lóbulo occipital. ¿Muy bien, chicos? Disculpen, datos. Bien, eso es lo que va a ocurrir. En cambio, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior van a irrigar a toda la parte interna del cerebro. La arteria cerebral anterior va a irrigar a toda esta estructura de acá, toda esta estructura de acá, que viene a ser el cuerpo calloso. Principalmente son áreas de conexión neuronal que se comparte entre cada uno de los lóbulos. Como observan, también llega a irrigar a todas las estructuras internas, no solamente el área sensitiva, sino también el motor, la cerebral anterior.
Y la cerebral posterior, si la arteria cerebral posterior, va a llegar principalmente hacia la corteza visual, campo visual, y por ahí algunas estructuras de la memoria, como son las arterias del hipocampo. Por eso también lesiones en esta arteria lo que pueden producir son alteraciones de la memoria, principalmente memorias a largo plazo. ¿Ah? Tengan bastante en cuenta eso cuando evalúen un paciente. Ahora, en cuanto a la estructura cerebral en sí, también está regulado en base a fuerzas. Fuerzas que van a mantener una presión intracraneal adecuada. Toda presión intracraneal, digamos, dentro de lo normal, ¿sí? Está involucrado la irrigación arterial, la irrigación venosa, la masa, que en este caso es el cerebro, y el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que también está circundante por todas las cavidades, ¿sí? Huecas del cerebro. Principalmente existen cuatro estructuras, ¿no? Los famosos ventrículos, donde van a pasar el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya recuerdan anatomía? Tenemos dos ventrículos anteriores, dos posteriores, luego tenemos, más o menos si lo vemos de forma lateral, algo así, un tercer ventrículo que se relaciona con el cerebelo, por ahí un cuarto ventrículo que ya llega entre el cerebelo y la médula. ¿Ya? Son los famosos ventrículos cerebrales. Cuando se afecta esto, digamos, porque hay una mayor actividad en lo que corresponde a un aumento en el llenado sanguíneo por arteria o vena, o hay de repente alguna masa que genere un aumento, o el líquido cefalorraquídeo comienza a aumentar más en exceso, puede romperse ese equilibrio y generar el aumento de la presión intracraneal. Recuerden que la presión intracraneal normal, ¿sí? La PIC normal, debe ser aproximadamente entre 5 a, algunos dicen hasta 10, otros dicen inclusive hasta 15 milímetros de mercurio. ¿Ah? Por ahí de repente van a encontrar 20, pero 20 ya es una elevación de la presión intracraneal. Mayor de 30 ya generaría lesiones cerebrales. La presión intracraneal puede verse aumentada por diferentes situaciones. Una de ellas, como ya les estaba mencionando, son principalmente algún tipo de volumen de masa, o sea, que genere un cambio en la presión. Dentro de ellos, del volumen de masa, tenemos los famosos como cerebral, por ejemplo, uno de ellos. Además, también puede ser debido a que hay una mayor actividad de líquido cefalorraquídeo, principalmente por un aumento de su secreción. Y acá encontramos esos pacientes que sufren de hidrocefalia principalmente, o aquellos que sufren alguna lesión y generan un edema, ¿no? Un famoso edema, pero cerebral. Eso es lo que se podría generar o podría producir un efecto de aumento de la. Otro también es los famosos hematomas. Los famosos hematomas, y entre ellos tenemos el subdural y el epidural, pero principalmente el subdural, pueden conllevar a un aumento de la presión intracraneal. También porque hay compresión de sangre que está aumentando la presión intracraneal. Dentro de, y bueno, de la actividad cerebral vascular, principalmente la arterial, ¿no? Si es que ocurre un accidente cerebrovascular, pero de origen hemorrágico, o venoso, si es que hay alguna lesión o ruptura de algún seno venoso a nivel cerebral, ¿no? Y en el cerebro mismo los famosos edemas cerebrales también que pueden producir un aumento de la PI. Manifestaciones clínicas de esta, recuerden que hay una triada clásica, y si es que les ponen, lo tienen que reconocer rápido, chicos. Voy a poner acá. Es la famosa triada de Cushing. ¿Ah? La triada de Cushing de hipertensión intracraneal corresponde a bradicardia porque hay compresión, o mejor dicho, se comprime nervios ópticos, realmente, perdón, nervio vago, se estimula más, nervio vago, hay hipertensión arterial para poder compensar esa bradicardia y alteraciones respiratorias debido a que hay una compresión del centro cardiorrespiratorio. Pero hay otra triada de intracraneal, vamos a poner acá, otra triada, y ya me está indicando que hay un aumento de la PIC, ¿ya? Aparte de la triada de Cushing, ¿ya? Esa es justamente la que va a señalar la doctora Erika. Cefalea, y es vómitos explosivos, cefalea intensa por si acaso, ¿ya? Intensa, 10/10 principalmente, ¿ya? El otro es vómitos explosivos. O sea, el paciente ni siquiera puede decirle, voy a vomitar. No, lo vomita espontáneamente y le sale como en chorro. ¿Ya? Eso de ahí. Y los papiledemas. Papiledemas bilaterales, no unilateral. Si es que dicen unilateral, no es PIC, no es aumento de la PIC. ¿Ya? Papiledema bilateral.
¿Puede haber diplopía? Sí, también puede ocurrir. Puede haber midriasis, también puede haber midriasis, como está ocurriendo acá. Acá tienen otras manifestaciones clínicas. ¿Ya? Hasta cefalea, vómito, papiledema es la triada clásica. ¿Ya? Y otro, hipertensión, bradicardia y alteración respiratoria también es la triada de Cushing. Pero también puede haber vértigos, puede haber constipaciones, puede haber inclusive hasta convulsiones. Va a depender la situación clínica del paciente. ¿Ya? Eso va a depender de cómo esté en el paciente. Pero, claro, con cualquiera de esas dos triadas se hace el diagnóstico. ¿Ya? Pero más específico son la triada del aumento de la PIC, en la cual hay cefalea, vómito y papiledemas. La triada de Cushing ya es un aumento de la PIC mayor a 20 milímetros de mercurio. O sea que ya aquí ya hay un aumento mayor de la PIC y que ya puede haber un daño de perfusión cerebral incluso. ¿Ya? Pero al inicio es esto, por decirlo así. Perdón. Ahora, otra cosa que encontré que les pueden preguntar es la presión de perfusión cerebral. De repente les piden la fórmula. La fórmula de presión de perfusión cerebral viene a ser la PAM menos la PIC. ¿Ya? No se olviden que la PAM ya lo hemos visto en el tema de cardiología, ¿no? La fórmula. ¿Cuál era la fórmula de la PAM? ¿Recuerdan? ¿Eh? Y estuvieron conmigo también desde la primera unidad. ¿Cuál es la fórmula de la PAM? ¿Recuerdan? Mientras tanto, ¿es necesario la probabilidad para poner síndrome de hipertensión craneal? Mire, si encuentra cefalea, vómitos, pero aparte encuentra hipertensión, vértigo, alteración respiratoria, bradicardia, no es necesario el papiledema. Pero el papiledema es el más específico de estos tres, así que siempre les van a poner papiledemas. La cefalea o el vómito también, pero la cefalea intensa no es tan específico de la PIC, que también puede ser por otras cosas. Pero sí o sí les van a poner papiledema para que más o menos ustedes tengan en cuenta cuáles son, más o menos orientarlos a cuál es el problema. ¿Ya? Muy bien, doctor Yair, así es. Es 2 veces la presión diastólica, perdón, diastólica también, más la presión sistólica sobre 3. No se olviden eso, ¿ya? Y eso lo tienen ustedes de la presión arterial, ¿ya? Esa es la fórmula de la PAM. Y se resta la presión intracraneal. La presión intracraneal, ya saben, hasta 15 milímetros de mercurio, va a depender de cuánto tenga el paciente, ¿ya? De cuánto tenga acá el paciente, pero siempre les van a dar este valor. Ahora, la presión de perfusión cerebral, el valor normal debe ser entre 70 a 80 milímetros de mercurio. Si disminuye en la PAM, obviamente la PI y la PEC aumenta, obviamente estos valores van a estar alterados. Un umbral crítico es cuando encuentro la presión de perfusión cerebral entre 30 a 40. Inclusive acá el paciente ya puede hacer herniación. Herniación, puede herniarse. ¿Y qué es herniación cerebral? Cuando una estructura de los lóbulos cerebrales protruye por algún tipo de orificio. ¿Ya? Por cualquier orificio, inclusive puede salir por el agujero magno. Tengan bastante en cuenta eso. Ahora sí, vamos con el tema de accidente cerebrovascular que corresponde al síndrome vascular cerebral también. ¿Ya? Entonces, ACV, accidente cerebrovascular, también lo pueden encontrar como EBC, enfermedad vasculocerebral, también lo pueden encontrar como ictus, ¿ya? Como ictus. También lo otro que lo pueden encontrar es como, es perfusión isquémica alterada, algo así, y también pueden, popularmente lo conocen como los famosos derrames. En sí no es derrame cerebral todo el accidente cerebrovascular, sino solo uno de ellos, que es el ACV hemorrágico. Pero ahorita vamos a ver eso. El accidente cerebrovascular es cualquier tipo de lesión vascular cerebral que puede generar alteraciones horas sensitivas o ambas, ¿ya? O sea, ser mixta, cualquiera de esas situaciones. Y obviamente va a comprometer el buen funcionamiento, vamos a poner acá, compromete el funcionamiento cerebral. Existen dos tipos de EBC, el hemorrágico y el isquémico. Entre los dos, el más frecuente, en un 85% aproximadamente, es el isquémico. Este es el más frecuente de todos. ¿Sí? Es el más frecuente de todos. Mientras que el EBC hemorrágico no es tan frecuente, más o menos ocupa un 15%, algunos dicen hasta 20%. Y de estos, a la vez se subdivide en dos tipos de ACV. El subarachnoideo, que es un 10%, y el parenquimatoso, que es un 5% de los casos, aproximadamente. Ya vamos a señalar qué significa cada uno. Vamos con el isquémico, que es el más frecuente.
El ACV isquémico tiene que ver con aquello en donde hay una disminución de la perfusión cerebral, pero por un proceso de bloqueo. Hay algo que está bloqueando el buen pasaje de la sangre. Entre ellos, ¿cuáles son? Por ejemplo, tenemos los famosos trombos cerebrales, tenemos aquellos, las aterosclerosis cerebral, la esclerosis cerebral, o inclusive las estenosis arterial. Todo lo que genere una disminución de la perfusión celular cerebral. Entonces, las trombosis, ya sabemos, tenemos acá nuestra arteria, y por acá hay una formación de coágulo, hay un coágulo que evita que el flujo de la sangre se vea normalizado. En cambio, la aterosclerosis es diferente, ¿no? Ya sabemos por la fisiopatología, es por una placa de ateroma de grasa, llamada estrella grasa, que se produce y comienza a generar una disminución del buen flujo sanguíneo. Se ve bien reducido. Y las estenosis arteriales son aquellas en que las arterias, sus paredes colapsan. Y principalmente lo que generan es justamente eso, un bloqueo de la sangre. Eso es lo que se puede producir o lo que va a generar un ES de tipo isquémico. ¿Qué factores de riesgo que tengo que tener en cuenta? Factores de riesgo. La hipertensión arterial es muy importante. La edad del paciente. A mayor edad, mayor riesgo, por si acaso. Pacientes con diabetes mellitus. Pacientes con síndromes metabólicos. Hay un aumento excesivo de la grasa, ¿no?, que puede conllevar a la aterosclerosis. Pacientes con fibrilación auricular. Siempre les van a poner, si les ponen un caso de fibrilación auricular, les señala que el paciente sufre de esto, o que presenta frecuencia cardíaca elevada, ¿no?, características de fibrilación auricular, y que luego presenta alteración cognitiva. Piensen ahí en un ACV isquémico. ¿Qué va a producir esto? Alteraciones, ¿sí? Alteraciones cerebrales, pero localizadas o focalizadas, ¿ya? Porque la obstrucción se va a generar en pequeños grupos arteriales o en un lóbulo en específico, ¿ya? Eso es lo que se va a generar. ¿Qué otra cosa más? Los estados de shock también, ¿ya? Acá otro factor de riesgo, los estados de shock. Porque los estados de shock, este tipo de shock, inclusive hasta el hipovolémico, este tipo de shock genera una reducción de la perfusión cerebral, generando una ACV de tipo isquémico. A paciente que tienen ahí le dicen shock séptico y que tiene alteración de la conciencia, comienza a presentar clínica de una ACV, y ya vamos a ver cuál es. Sospechen que es por ACV isquémico. Muy bien, doctores. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Una? Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Entre las dos ACVs hemorrágicos, o mejor dicho, el ACV hemorrágico ocurre por ruptura arterial. Acá hemos dicho que es por obstrucción, ¿no?, algo que obstruye. Acá el hemorrágico es principalmente por ruptura arterial. Si es por ruptura arterial, podría sospechar de un aneurisma cerebral, principalmente eso. Y otros son los traumas, las lesiones, principalmente los famosos microtraumas, que son lesiones de pequeños vasos sanguíneos, ¿ya? O también hay una lesión que es por reperfusión, que generaría una ruptura de las arterias. En cuanto al aneurisma cerebral, ¿qué viene a ser? Son dilataciones de terminaciones arteriales que tienen mayor flujo. A nivel del cerebro, ¿sí? A nivel del cerebro, la arteria comunicante anterior es la que con mayor frecuencia genera un aneurisma, porque es la que tiene mayor flujo sanguíneo. Y acá lo hemos especificado. Acá está, miren, la arteria comunicante anterior. ¿Por qué? Porque la arteria carótida tiene bastante flujo, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho? El 70 al 80% del flujo sanguíneo lo emite esas arterias. Entonces hay una mayor capacidad para generar sangre, ¿no? O mejor dicho, para transportar sangre. Y eso generaría debilitamiento de las paredes y comienza a dilatarse. Y llega un punto en que estalla o se rompe. Eso de ahí por un aneurisma cerebral. Y los traumas, principalmente los TEC, ¿ya? Los traumas encefalocranianos, que pueden producir micro lesiones. Hemos dicho que existen dos tipos, principalmente la hemorragia subaranoidea y el parenquimatoso. En cuanto a la hemorragia subaranoidea,
tengo que tener en cuenta también algunos factores de riesgo, ¿ya? Algunos factores de riesgo. Por ejemplo, la edad avanzada, o sea, adulto mayor, mejor dicho, adulto mayor, y en algunos jóvenes también se produce. Así que la población con hemorragia subarachnoidea mayormente son poblaciones jóvenes. También por ahí, pacientes con vasculitis, tipo de inflamación vascular, ¿no? De los vasos sanguíneos, ¿ya? Pero maligno, vasculitis maligna, maligno. Y otro también, el ACV isquémico puede conllevar a ruptura como una de las complicaciones y generar una hemorragia o una ACV subarachnoidea, ¿ya? Tengan bastante cuidado con eso. La clínica principalmente es déficit neurológico, vamos a poner la clínica, déficit neurológico, el dolor es súbito, la cefalea si es que presenta, súbita, es un dolor de cabeza muy súbito, además también comienza a haber signos de aumento de la pico, o sea, el edema, vómitos, ¿no? Alteración de conciencia, una cefalea intensa, todo eso, pero hay otra característica que lo hemos señalado anteriormente, que siempre lo venimos diciendo de que tocamos el tema de cefalea. Hay una característica clínica de la hemorragia subarachnoidea que me dice, ¿esto es hemorragia o esto es síndrome meningio? ¿Recuerdan cuál es? Es similar, tanto el síndrome meningio como la hemorragia subarachnoidea. Tienen una característica clínica entre ambas que comparten. ¿Recuerdan? La rigidez de nuca. La rigidez de nuca. La rigidez de nuca es característico tanto del síndrome meningio como de la hemorragia subarachnoidea. ¿Ya? ¿Ya? La rigidez de nuca. No se olviden de eso. Pero no va a haber signo de Brusinski ni Kerning en una hemorragia subarachnoidea. Por si acaso, no va a haber eso. ¿Ya? Solamente hay rigidez de nuca. La rigidez. Muy bien. Y el ADA es diferencial. ¿Cómo hacía el ADA, doctora? No recuerdo sigla del ADA. Ah, del líquido cefalorraquídeo. Ah, ya. Bueno, en este caso, bueno, el líquido cefalorraquídeo lo que va a permitir es identificar también, ¿no? Si hay presencia de sangre o presencia de microbios. Eso también lo puede diferenciar. Pero clínicamente, la rigidez de nuca para el déficit neurológico, la súbita y el aumento de la PIC hagan sospechar en problema de hemorragia subarachnoidea. Otra de los hemorragias o de los eventos isquémicos, ¿por qué no hay Kernig? Porque acá la irritación que se genera es meningia, pero cerebral, pero es más localizado, más focalizado. En cambio, en el síndrome meningio, como es la meningitis, ya afecta casi todas las meninges. Entonces, al afectar a las meninges va a haber más compromiso meningio, va a haber mayor irritación meningia y eso produce los otros síntomas. En cambio, en la hemorragia subarachnoidea no hay eso, no hay irritación meningia total. ¿Ya? Solamente es localizada o puede ser, pero aumentando más la presión intracraneal, generando irritación de las meninges. Eso es que no hay Kern y tampoco hay Brusinski. Muy bien, y el otro de las hemorragias que también vamos a ver es la parenquimatosa, ¿sí? O intracerebral también le señala, ¿ya? Esto de acá mayormente tiene que ver por traumas, lesiones, o sea, los famosos TEC. También está en riesgo un paciente cuando está con hipertensión arterial, aquellos que sufren, o mejor dicho, que consumen tabaco, fumadores crónicos, el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante, y antecedentes familiares. Antecedentes familiares. En el tipo de ACV parenquimatoso, lo que produce es que haya dentro de las estructuras cerebrales lesiones vasculares, ¿no? Microlesiones vasculares. También la subaranoideo, la lesión o la sangre que se está acumulando, va a estar en los espacios donde hay líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Que va a producir justamente este tipo de características clínicas. ¿Qué más? ¿Qué características acá tengo en un paciente con alteración intracerebral? Que la cefalea que presenta es también súbita, ¿ya? También es una cefalea súbita, ¿sí? Una cefalea muy súbita. También el paciente tiene déficit neurológico, pero ya vamos a ver qué tipo de diferencias hay entre cada una en cuanto hablemos de las arterias que están comprometiéndose, o de las arterias que las están irrigando y que se pueden lesionar, ¿ya? Ya lo vamos a ir viendo un poco a poco. Pero principalmente esto, pacientes con traumas, con hipertensión o ya con antecedentes familiares, se sospecha que hay un tipo de ACV parenquimatoso, que ya les digan que consume tabaco y tiene alguna lesión principal. Esos pacientes son los que más se afectan.
Ahora, hay un síndrome que se llama síndrome de reperfusión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una zona se ve afectada, o sea, como una arteria, ¿sí? Se ve obstruida y a través de mecanismos externos yo retiro ese coágulo para que haya la sangre pase adecuadamente, puede llegar con tan magnitud, con tal fuerza que puede dañar estos vasos y generar rupturas, ¿ya? Ese de ahí son los síndromes de reperfusión que ocurren después de retirar algún tipo de coágulo que genera obstrucción arterial. Eso lo van a ver bastantes también en la hemorragia o en la ACV subaranoideo, ¿ya? Vamos a poner acá síndrome de reperfusión, en pacientes con síndrome de reperfusión. Así que cuando le diga, mira, después de retirar el coágulo del paciente en un ACV isquémico, comenzó nuevamente a presentar complicaciones neurológicas. Y van a ver hemorragia subaranoidea. ¿Por qué ocurrió? Por su síndrome de reperfusión. Síndrome de reperfusión. Siempre recuerden esto, porque a veces les pueden preguntar. No he visto, al menos hasta ahora, pero de todas maneras tenganlo en cuenta porque les puede venir en alguna evaluación, en algún examen. Muy bien, vamos a ver. Eso es en general del ACV, ¿ya? Va a depender del territorio arterial afectado que va a generar la clínica. Eso vamos a ver acá. Tenemos las tres principales, ¿no? La arteria cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando haya una lesión de la arteria cerebral anterior? Va a ocurrir los siguientes clínicas y vayan anotando porque es lo que vamos a encontrar mayormente, con mayor frecuencia. Debilidad contralateral, debilidad contralateral y pérdida sensorial de miembros inferiores. Eso, ¿ya? De miembros inferiores. Pero también están en los miembros superiores, pero la pérdida sensorial es mayor en los miembros inferiores. El paciente va a tener incontinencia urinaria, alteración neurológica, va a tener disartria, va a tener afasia motora, motora, y va a tener algún tipo de acá, cambios en la conducta, siempre y cuando la arteria se dobló, la irrigación principal es hacia esta parte. La ausencia de reflejos. ¿Cuáles son esos reflejos? Guarda. ¿Cuál es la ¿no? ¿Cuál es el otro? Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la cerebral cuando se ve dentro de la zona donde llega la alteración, pero principalmente en la zona la clínica. Una de las manifestaciones clínicas también que por ahí puede tener el paciente es la famosa auriemia. ¿Ya? Auriemia. Esa bulla, recuerda que es bulla. ¿Sabes qué es bulla? Algo así. Siempre debe ser la disminución de la capacidad para expresarse, ¿no? O sea, la persona ya no le interesa nada. Pero si es la disminución de la capacidad para expresarse, expresarse desde el habla, obviamente, ahí, ya, es bueno. Muy bien. Luego, otro tipo de bacteria que se puede afectar es la cerebral media. Hemos dicho que la cerebral media es la más importante. Muy bien. Entonces, dentro de esto, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener debilidad lateral, debilidad lateral y pérdida sensorial. Pérdida sensorial. Pérdida sensorial. Pero, ¿de dónde? Realmente, en el cuerpo, de mi cuerpo, y también más miembros inferiores que miembros superiores. ¿Qué? Porque hay debilidad contralateral y pérdida sensorial. La área cerebral tendría mucho que liga tanto a la motora y al área sensitiva, ¿no? Es decir, hipofunción de esa zona va a haber debilidad y pérdida de la sensibilidad o pérdida sensorial. ¿Ya? Desde el cuerpo, si viene el cuerpo contralateral. Ya lo hemos visto, no es lo que vemos nosotros, que es debilidad corporal, o mejor dicho, bla, bla,
sería una hemiplegia, ¿no? Una hemiplegia. Es lo que vamos a hacer. Además, algunas vías con la mirada neurológica hacia la zona que está inflamada. Si el problema es que el paciente a nivel del lóbulo derecho, la mirada se desvía hacia el lado derecho. Veamos. Muy bien. Además, ¿qué otra cosa puede tener el paciente? Afasia, ¿no? ¿Alguien recuerda qué es afasia? ¿Sabe qué es afasia? ¿Recuerda qué es afasia? El paciente más que habla, o sea, no habla, es aquella persona que no puede comprender, ¿ya? No comprende. Entonces, la persona no comprende tanto lo que observa como lo que escucha. ¿Dónde estaría el problema? Donde hemos dicho que no habría un problema, la persona no comprende. Entonces, todo lo que se integra en el área Wernicke. Entonces, ahí también llega al área, ya hemos dicho, el ramo inferior de la área cerebral debería llegar al área de Wernicke. Entonces, acá tener ese problema de la pero de la fascia, acá, todavía. Si es que la lesión está ocurriendo en el lóbulo dominante, ¿no? De hecho, sol va a depender de eso. Muy bien. Y hay otra de los hallazgos importantes, se llama eminiscencia. Eminiscencia. Es eminiscencia. Esto de acá tiene que ver con actividades de reflejos profundos que encuentran en el centro de la acción de la cerebral. De territorios anales, ya, superiores. Tiene mayor recorrido de actividad, reflejo, pero de las cerebrales no dañadas. Puede generar justamente una actividad para ahí, de reflejo, no porque las neuronas en sí están afectadas a nivel de la sino en la parte superior, la parte puede generar negligencia. Muy bien. ¿Qué otra cosa más también debe haber? Acá tiene que recordar todas las personas que van a ir llegando a la arteria cerebral médica. Por ejemplo, si te dicen que el paciente no puede hablar bien, o sea, no articula bien las palabras, ¿cómo se llama eso? ¿Verdad? El paciente no puede, o sea, quiere hablar, pero no puede, como algo así. Sarnia, ¿no? Pero eso va a depender también si el territorio afectado es el área del lóbulo frontal para el área de la boca, ¿ya? El área de... Entonces tenemos la afasia y la disartria. Recuerden cualquiera de estos dos quiere decir, o sea, si es por un caso que ha ido ambos, afasia y disartria, entonces toda la arteria cerebral está bloqueada. Pero si les dicen que solo es Wernicke, que está la broca, y debe determinar hacia dónde ir para poder determinar el bloqueo de ese territorio afectado. Ese territorio afectado. Muy bien, la otra, que es la arteria cerebral. En la arteria cerebral inferior, lo que vamos a encontrar son las famosas hemianopsias. ¿Ya? Son las afecciones que vamos a encontrar. Hemos dicho que la arteria cerebral inferior no es el caso, lo que es el centro de la acción. Y vamos a encontrar hemianopsia homónima contralateral. Acá les pido que recuerden nuevamente sus centros de visión, ¿no recuerdan? ¿Cómo sería acá el campo de la visión afectada? Vamos a dividir. Vamos a dividir acá. Tengo acá. Al lado de la nasal, hasta al lado de la nasal. ¿Cómo se vería la afectación acá? ¿Dónde vería acá? El lado derecho, el lado nasal que se va a ver afectado, y el lado izquierdo, el lado temporal. Eso es lo que vería. ¿Qué más también va a haber afecciones de déficit de memoria? Déficit de memoria, ¿no? Realmente a largo plazo. ¿Qué área hemos dicho que irriga la arteria cerebral inferior?
Así es, feto muscular. Muy bien, acá. Conservación o preservación. Cualquiera de los términos de poner mácula. Acá, ¿por qué dar déficit de memoria a la plazo principal? Esta zona se ve afectada. Si es que se da la irrigación, ya, o mejor dicho, que sea la calaterza inferior. Le hemos dicho, se ve afectado tipo tipo. Muy bien. Hemos dicho que estamos acá en el territorio esclerótico. Acá está. Teoría del IPAPA. O la teoría cerebral. Teoría. La visión. En eso, porque lo que vamos a encontrar en especie de déficit de memoria, la hipnosis, ¿qué más vamos a encontrar? Pacientes de vértigo, náuseas, náuseas. Se va a ver afectado también el cerebro temporal, ¿no? Eso vamos a encontrar. Otra cosa más podemos encontrar en estos pacientes. Aparte de eso, sería afectación talámica lateral o afectación del tálamo. Afectación del tálamo. Podríamos encontrar una disminución del tacto y del sentido focal, del tacto y del sentido posición. ¿Qué es lo que podríamos encontrar? Un minuto de tres, por favor. Muy bien, entendido tres. Entonces vamos a continuar. A ver, por ahí que nos preguntaría. El doctor parece el hombre y introduce que se presenta en la arteria posterior. Este síndrome principalmente tiene que ver con alteraciones transitorias a la emergencia principalmente. Vamos a encontrar acá. Vamos a encontrarlo acá. Síndrome de UCI. Muy bien. Entonces, esto sucede en este síndrome, el paciente lo que va a comenzar a el poder por la terapia alámica, lo que va a comenzar a presentar es hiperalgesia, alonía, a tener también por ahí hipoestesia, pero también de lado a lado, o sea, hipoestesia. Entonces, se puede por alteración alámica, ¿verdad? Porque hay una disminución del flujo sanguíneo alámico también, lo que generaría ese síndrome. Síndrome de Rosenthal o de ese es el problema que se da, mira, que también está tratado esta zona arterial, ¿ya? Bien, pero esto de acá está transitorio siempre y cuando se solucione el problema principal, es el flujo sanguíneo agotado. Se restablece el flujo, vuelve la perfusión y ese síndrome comienza a disminuir o ya a huir, ya el paciente recupera su sensibilidad, recupera su sensibilidad y la anestesia presente, ¿no? En esos casos. Ahora, cuando hay síndrome de Raynaud, se trata del concepto de Raynaud del cerebro. Encontramos síndromes de motor sensorial puro, llamado también el motor puro, lo que vamos a encontrar en la ciudad pierna. También vamos a encontrar el sensorial puro, que parece ser laterales también cara, la pierna, porque hay lesión talámica acá en el sistema vascular sensorial puro, y la muscular motor puro principalmente, el brazo posterior de la cápsula, no se olviden, que es la parte donde van a sentir los axones del lateral corticosanguíneo.
generar movimientos grandes, ansiosos, involuntarios, muchas veces colaterales de las extremidades. Puede ser un brazo o una pierna. Eso de ahí. Muy bien. ¿Qué más? A ver, tenemos en este caso. Ahora, en cuanto al efecto cerebrovascular, lo que contiene el libro de ciencia, que es del libro, por ahí le sacan algún texto, es la escala de Lee para poder evaluar un paciente, un accidente cerebrovascular. Acá les pone varios parámetros, por el nivel de conciencia, la edad, las órdenes que tiene el paciente para abrir, cerrar los ojos, movimientos horizontales de la nada, campos visuales, parálisis faciales, carga de ver, funciones motoras, tanto del derecho superior como del inferior, ataques de miembros, la sensibilidad, el lenguaje, sensibilidad o bilateral, ¿no? Entonces, todo esto es lo que me permite a mí saber que si estoy frente a un accidente cerebrovascular, también cuánto yo tenía el paciente para poder saber su severidad. En este caso también para ver su severidad, lo que evalúo, severidad o riesgo, es esta escala de llamada ACD para poder evaluar pacientes con la edad mayor de 60 años, un punto, pacientes con hipertensión arterial, principalmente con hipertensión por el punto, interpretación del lenguaje, punto, si hay déficit motor, por dos, la duración de la químico transitorio, si es más de 60 minutos, 2 puntos, 10 a 50 minutos, tener uno, y el riesgo de diabetes mellitus, digamos, 4 puntos. Entonces, esto me da el riesgo de producir un paciente, mejor dicho, me va a indicar si hay mayor de riesgo para un EBC, ¿no? En este caso, un accidente psicótico transitorio. Ya hemos visto la edad es importante, la edad de la información como agente de riesgo, lo demás es ya cuando pasa al lado el problema es. Y otro también es el accidente cerebrovascular. Como yo estoy clasificando. Para eso hay este algoritmo. Yo tengo un paciente con clínica de ahí, que sería ese término que se llama de SMCB, determino, el paciente tiene más o menos de 80 años, es autosuficiente con un ranking menor de 2 al ranking y una evolución de 4 a 6 horas. Está presente esto, el paciente tiene un código de ictus, y yo le pido una calculación computarizada inmediata. Y si cumple criterios para bienvenidores, ya sea menor de 160 minutos, que es un problema reciente, si ocurre eso, por neurológica, consulta de críticos, es decir, evalúo los determinados que pueden tener y también comité para evaluar el tipo de hipótesis de utilizar o de repente graves. Pero si mi paciente es mayor de 80 años, es de 21, un ranking de 3, la evolución es más de 6 horas, o sea, no se determina el tiempo que ha pasado, tengo que hacer una primera, ¿ya? Inmediato. Y para eso evalúo si es de magia o de que lo que me va a permitir determinar cuáles son las acciones inmediatas a seguir. Ahora, ¿cuál es la escala funcional de ranking? Si este paciente comienza a tener células que le tienen incapacidad para movilizarse o para cumplir actividades, ¿ya? Cero es el paciente sin secuelas, obviamente, o el paciente asintomático. 6, bueno, es el paciente de cuerpo. O también se considera que hay muerte, si hay muerte de grandes grupos neuronales. Ahora de repente se negocia completamente la actividad o lóbulo orgánico y ya no funciona el hemisferio izquierdo. Ya, eso de ahí generaría un ranking elevado para determinar si es un paciente dependiente. Otros de los exámenes que deben pedir. Recuerden esto. Si es un paciente joven, digamos de 30 a años, yo le voy a pedir un ataque cerebral. Un paciente mayor, yo le voy a pedir una DAC, una DAC normal. Pero también pido contraste, con contraste, y con contraste. ¿Cuándo creen que pido una con contraste y otra sin contraste? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuándo pido contraste y cuándo pido sin contraste? Si en caso de tumor, entonces tumor que le pido con contraste o sin contraste. Pido uno sin contraste. Pero si el paciente está sangrando, ¿qué le pido? ¿Con o sin contraste? Con contraste. O sea, eso es de hemorragia. Pido
con contraste. El tumor cerebral, sí, pero más bien atacar para un tumor cerebral, sí, luego recalcar acá, sirve la resonancia. ¿Ya? Para una sospecha de salud, para que se hace ataque de la resonancia. Más aún, si sospecha de un paciente joven, un angiopaco, hemorragia con contraste para poder determinar cuánto tiene de ataque. Y ahí principalmente hemorragia subaracnoidea. Sin contexto yo lo pido para los hematomas, el subsural y el epidural. Muy bien. El debe ser isquémico de hemorrágico no está con contraste. Por eso, si es un paciente que es ese isquémico, pido taxa con contraste. Porque lo que necesita saber son las muertes, son las desgastadas. Y eso sin el contraste me va a permitir determinar. Si es hemorrágico, si es una hemorragia subaracnoidea o sospecho de hemorragia subaracnoidea, Cusco lo pongo con contraste. Hemorragia subaracnoidea, también el precoz. En cambio, si sospecho que es un hematoma, está producido por material cerebral, pido sin contraste para poder determinar la lesión por de sangre que se está formando en las diferentes áreas. ¿Ya? Esa es la idea, eso es lo que tiene que llevarse. Entonces voy a encontrar el paciente con un ataque, voy a evaluar qué es lo que voy a superar en estos pacientes. Por dicho, con las palabras que me interesa saber, vamos a ver acá con el hematoma. Voy a ver en el hematoma epidural. Voy a encontrar principalmente desviaciones a nivel de la línea, ¿no? La generando estructura cóncava, ¿no? ¿Qué más voy a encontrar ahí? Que va a estar dado, o sea, un aumento de la densidad en comparación de las otras estructuras, pero el epidural no genera desplazamiento, o al menos es un desplazamiento leve de la línea media. No desplaza la línea media. El hematoma epidural no desplaza la línea media. Y obviamente, al menos este corte no ayuda, pero no la lapsa ventrículos cerebrales. No la lapsa ventrículos cerebrales. Eso es otra cosa. Y bueno, trata biconvexidad, ¿no? De acá. Estructura biconvexa. En cambio, en el hematoma subdural, sí voy a encontrar algo llamado efecto de masa. Lo que voy a encontrar es el desplazamiento de la línea media. Desplazada, muy movida. Eso es semiluna. Se le dice coágulo, un aumento de densidad de semiluna. Es desplazamiento de la línea media. Desplazamiento de la línea media. Miren, al lado izquierdo no incluyo yo los ventrículos, no. Hay colapso ventricular. Colapso ventricular. Ya también, miren, todo desplazamiento al lado opuesto de la membrana. Desplazamiento hacia el lado opuesto en el hematoma. En el hematoma subdural. Entonces, cuando le tenemos la situación en el subdural, ¿no? Los dos puede generar inclusive como unas complicaciones de herniación. Puede generar una herniación o un edema cerebral. Lo puede conllevar. Ahora, voy a encontrar en un paciente que tenga hemorragia coronavirus, que voy a encontrar. Miren, una mayor actividad o un aumento de los espacios interpericulosos, o sea, principalmente las zonas musculares y de las zonas donde hay mayor fluidez de líquido cefálico. Principalmente los espacios subaracnoideos. Y hasta este espacio de los pericardio se va a haber aumento de la intensidad, ¿no? De la intensidad. No va a haber desplazamiento de la línea media, no va a haber lapsos que haya un tanto muy masiva, no voy a encontrar colapsos de los auriculos de los velos, en este caso, anteriores están normales, 50 grados, pero lo que sí voy a encontrar es una intensidad, principalmente parenquimatosa, a nivel de parénquima cerebral. La diferencia son los dos estudios, epidural y extradural. Una cosa, el problema cerebral, si es cierto, genera desplazamiento de la línea media,
Si el problema no se soluciona, puede producirlo, o sea, puede conllevar a su desplazamiento, pero no es tan frecuente porque la mayoría de veces el paciente es atendido oportunamente. En cambio, en el subdural, hay ciertos problemas graves, pero se tiene que trabajar de inmediato. Lo que encontramos en pacientes con accidente neurovascular. El ataque puede venir, pues a veces les ponen el ataque, puede decir si es hematoma lateral o puede representar su hernia. Muy bien, el síndrome meningio también tenemos un poco anteriormente. Rápidamente, el síndrome meningio es aquella patología en la cual se caracteriza por una inflamación de infección de las meninges, todas las meninges, y también va a generar principalmente clínicas características que van a producir ya, no, este síndrome meningio rápido, inmediato. Lo que vamos a ver. Un momento, disculpen. Entonces, el agente biológico de la puede depender de los meses, si ves 2 años, de 2 años a más, mayores de 50. El problema es que lo que pasa ya es más frecuente, bullying, más frecuente. En niños de 2 a 3 años es frecuente, algunos no tienen la vacuna. Se les sería meningitis, condición, o más de VIH, ¿no? Ya pediátricos, principalmente, ¿no? De mayores, el meningitis, sobre todo con el influenza, como si los influenza. Muy raro por ahí la tosferina, la alergia, ¿no? Mayores de 50 años, los suprimidos, malnutridos, diabetes, cualquier tipo de patología que genere disfunción de la respuesta inmunológica, lo que ocurre es un oxígeno. Sería un oxígeno. Muy raro el meningitis. El audio solo si es un paciente, solamente un paciente mayor de 20 años, es un paciente con dolor de drogas extrañas. Ahora, las manifestaciones clínicas, ya hemos dicho que la principal es la ligada en la síndrome meningio. ¿Cuál era la ligada? Recuerden, chicos. Síndrome meningio. Voy a encontrar paciente fiebre, temperatura medianamente mayor de 38. Voy a encontrar rigidez de nuca. Pero más que rigidez de nuca, son los meningios. Ellos con rigidez de nuca y deterioro del sensorio. Algunos dicen hasta cefalea. Ese sería el sensorio. La rigidez de nuca, ojo, y después del cuadrito rojo acá, puede diferenciarse también de otros diagnósticos. ¿Ya? La rigidez de nuca no es exclusivo del síndrome meningio, pero los otros signos, por ejemplo, ya hemos dicho que las son característicos del síndrome meningio. Tienen que recordar. Formas en las que se puede generar una infección de manera directa, o sea, por manipulación de cirugía, por lesiones próximas a las meninges, puede generar una infección. Lo bueno es porque puede haber una necesidad de medidas y hacia el central y a través de la sangre, ¿no? A través de la sangre, principalmente en pacientes con sepsis. Con sepsis pueden generar síndrome meningio o también una meningitis. Eso cuando evalúas el clínico, paciente que tiene shock séptico o septicemia, puede tener fiebre, rigidez de nuca, deterioro sensorio, de patología, meningitis o síndrome meningio. Estos son los síntomas que podemos caracterizar, los síntomas que hablaré en mi paciente. Ya también ya hemos hablado de algunos de ellos, principalmente el paciente con dolor de nuca, tengo que evaluar la elevación de la nuca, o sea, de la cabeza y el tronco, y si se siente duro, obviamente el problema de la nuca. Otras cosas, cuando yo hago la flexión y pongo el mentón hacia el tórax del paciente, cuando evalúo rigidez de nuca, a veces el paciente tiende a abrir la boca, ¿sí? Para compensar esa presión. Entonces, ese sigue signo como que llama, ¿de acuerdo? Le muy bien, doctor, es eso, ¿no? Le Wilson. Pero le están preguntando. Wilson dice que muy bien. Ahora, tengo el signo de Kevin, también lo mismo, el paciente herido, solicito que con yo el acusado, yo le levanto la elevación del miembro inferior, herido, y él, por
reflejo comienza a generar fricción, la rodilla. El signo de Brusinski evaluó la rigidez de nuca con la diferencia que al hacer el movimiento, el paciente también por reflejo tiende a generar rigidez, o mejor flexiona la rodilla de los niveles de forma de ser. Otra de las manifestaciones clínicas anteriores que pueden ser vómitos, trastornos de presión arterial, puede haber hipertensión craneal, algunos síntomas respiratorios, convulsiones, localizaciones neurológicas o diarreas. Se dice al doctor, ¿cuál es cómo cierra la lateral? Siempre la lateral, esa parte simplemente. Yo siento que se entiende la lateral. Ah, no tengo la. No, debe ser el trípode, pero no lo tengo en la mano. Voy a señalar. ¿Ya? Muy bien, otra cosa, a ver, vamos a ver acá. Otro signo característico es este de acá. ¿Vas a acordar de puedo por favor? Para poder ver ese signo. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en los pacientes? Una es una posición que por contraria de los glúteos, ¿sí? Que se llama el signo del trípode. Perdón, el signo del gatillo de fusil. Gatillo de fusil. Este signo, esta imagen de acá, espero que se vea bien. Esta imagen es lo del gatillo de fusil. Coloca en esa posición. No con el signo del gatillo de fusil completo, es una gatillo. Nada más. Otro signo sería que el paciente hay una dilatación de las pupilas y este se llama el signo de Tau. Que es una dilatación de la pupila. Y otro que es el signo del trípode. Acá. Trípode. El signo del trípode principalmente se ve por una rigidez del raquismo. La final, cuando hay meninges que se ven por ahí muy cuidadas, pero de toda la columna por eso cuando comienza a tener este signo, esta posición para la posición, para la posición hasta. Por ahí también que les van a señalar, es el del de rígido también que está referenciado. El expresión floreal es exclusivo positivo, más dilatación familiar. Si el signo de ocurre cuando yo hago el signo de Brusinski, ¿ya? Cuando hago el signo de Brusinski, aparte de entrar la flexión, pues el paciente puede dilatarse, ese de ahí es el signo de no es que sea la posición, no es que sea dilatación de plasma, signo de Brusinski, no. Cuando hago el signo de Brusinski, el paciente tiene la flexión, pero también puede observar que hay dilatación pupilar. Eso de ahí es otro de los signos. No necesariamente ambos pueden estar presentes. Puede estar sí, en la mayoría de casos sí, pero no todo el tiempo. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, esto es una cosa que tiene que quedar. La cefalorraquío, recordar los valores normales, recordar qué ocurre cuando hay una infección diariana, una infección parasitaria, viral, o parasitaria raro, más hongos, bacterias y virus. Rápidamente, para no tardarnos mucho, recuerden que hay una infección por bacterias, siempre va a haber disminución de proteínas. Un aumento de proteínas y una disminución de glucosa. La glucosa aumenta las proteínas y el líquido sale turbio. Obviamente ni hablar de las células fosfolíticas, ¿no? Cosmocíticas. Pero el predominio de los morfos, como se observa acá, en cuanto a infección diaria, más de 1.000 normales células, hasta 5 células por campo. Linfocitos, por ahí, moleculares, 70%. La infección bacteriana hay hasta un 80%. La glucosa baja, la glucosa normal es más de 70%. Normal, no líquido normal. Glucosa comienza a tener glucosa baja. ¿Ya? Y las proteínas también comienzan a elevarse. Tiene que ser menor de 45 y la infección bacteriana mayor de 45. En infección por virus, lo que voy a encontrar es un aumento de los linfocitos. Pero los
bajos. ¿Qué voy a encontrar? Aumento de los linfocitos. Debe haber un aumento de los eh, monocitos, principalmente. ¿Cómo voy a encontrar las glucosas normales? Vas a ver afectar. ¿Cómo voy a encontrar las proteínas? También por ahí puedes encontrarlo en rangos normales. ¿Ya? En rangos normales. Eh, En cambio, cuando encuentro hongos, también, pero acá aumentan los eosinófilos. Cuando encuentro hongos, aumentan los eosinófilos. ¿Ya? También me quema glucosa, o sea, disminuye la glucosa. Lo que tengo que recordar para poder diferenciar un virus, un hongo, una bacteria, los problemas de infección a nivel de las medidas. Y ya para último, para terminar, la parálisis facial. En el caso del criptococo, ¿cómo lo diferenciamos del virus? ¿Por qué? Bueno, esto se llama por criptococo directamente. La mayoría de los líquidos aquí, si no tendría que ver otras cosas como diferencias. Por ejemplo, en el criptococo, ¿cuál factor de riesgo es importante aparte de que el paciente esté inmunosuprimido? Que diga, a ver, ese caso de la red de lo que el criptococo, factores de riesgo es que el paciente va a pasar por de aves, ¿ya? O que esté cerca a las aves, de aves, por ejemplo. ¿Qué más? Haciendo un criptococo, lo que va a hacer en una imagen de son múltiples imágenes calcificadas. Entonces, eso de ahí es lo que me diferencia entre un criptococo y de un criptocito, porque es una infección viral, no voy a encontrar imágenes calcificadas. Para mí, el criptococo sí. Eh, Están llamando de trabajo. Principalmente por esos antecedentes y esos hallazgos es lo que diferencio entre criptococo, no, pero por líquido cefalorraquídeo no lo voy a encontrar directamente. A ver, vamos a ver si algo que haya algo, a ver, criptococo. Mm, mm, ya. ¿Cómo la diferencia viral también? La glucosa. Acá señala que la glucosa también es baja en un paciente con criptococo, ¿ya? Entonces, si es viral o criptococo, bueno, ya saben, principalmente eso, que la glucosa está disminuida, ya puede hacer diferencial. Las proteínas están también elevadas, ¿ya? Ya les voy a mandar de un paciente con meningococo. ¿Ya? Bien, entonces. Ya para terminar, vamos a esta parte de la parálisis facial. La parálisis facial principalmente son lesiones que tienen que ver del nervio facial y pueden ser, según su etiología, de dos formas. O periférica, o sea, que la lesión se encuentre en el nervio una vez que haya salido del agujero estilo mastoideo, o central cuando el problema está a nivel del bulbo o a nivel de la corteza cerebral. Acá tienen las causas de todo eso, ¿sí? Siendo la más frecuente la parálisis periférica y de entre ellas la parálisis de Bell. Es la más frecuente de todas las periféricas, ¿ya? Otro más, características o diferencias entre ellas es la clínica. Por ejemplo, un paciente que tiene lesión de parálisis central, parálisis facial central, solo está afectado la hemicara inferior, ¿ya? La hemicara inferior, a diferencia de la periférica. ¿Por qué? Vamos a ver. Ustedes saben que a nivel del bulbo, ¿sí? Bulbo raquídeo, nosotros tenemos el núcleo del facial, ¿no? Tenemos dos porciones del núcleo del facial. Uno ventral y uno dorsal. Entonces, cuando llegan los nervios de la corteza cerebral, porque ustedes recuerdan que el nervio facial tiene función motora, entonces cuando llega esos nervios hacia el núcleo del dorsal, van a llegar tanto hacia la porción ventral y a la porción dorsal. En la porción, vamos a ver con el negrito mejor, la parte más completa, ¿ya? O sea, llegan las neuronas y llegan a ambas zonas de los núcleos del facial. Entonces, la zona ventral va a llegar hacia la parte superior y la zona dorsal hacia la parte posterior, inferior, ¿ya? De la cara. ¿Ya? Lo mismo para este lado.
¿Qué sucede cuando hay una lesión central? O sea, o está en la corteza cerebral o también puede estar afectada en el núcleo del facial. Va a depender del lugar. Pero si es un tumor cerebral, por ejemplo, genere la parálisis facial, miren, como está bloqueándose las neuronas que llegan hacia el núcleo, también tengo otras que están depusando, ¿no? O sea, que están intercambiando del otro lado, o sea, el contralateral. Ahora, ¿cuál se va a ver afectado? En un caso de central, la dorsal, porque es la única que llega completa de la vía, ¿no? O sea, es directa prácticamente. Cambio la otra, la ventral, tiene todavía actividad contralateral del nervio que le va a generar todavía una respuesta adecuada. Entonces, si es que es central. En cambio, si es periférica, no, pues porque vuela los dos tipos de nervios que provienen del núcleo del facial, tanto el dorsal como el ventral, y obviamente los que generan actividad motora superior e inferior. Por eso es que se explica que el parálisis facial central solo tiene alteración en el hemicara inferior, ¿no? En cambio, el periférica sí es total. La hemicara es afectada totalmente. Totalmente. La facial periférica es de instauración rápida, mayormente a veces procede de un proceso vírico, no solamente de la gripe. La parálisis de Bell, principalmente que es viral, está muy relacionado con el virus del herpes zóster, de la varicela zóster. ¿Ya? Aquellos pacientes con antecedentes de varicela zóster pueden tener parálisis facial, ¿ya? Pueden tenerlo. Muy bien. ¿Qué más? Acá otras diferencias, ahorita vamos a ver la clínica, pero no olviden, la parálisis periférica tiene que ver con lesiones una vez que el nervio salga del agujero estilo mastoideo o antes de, o mejor dicho, o una vez sale del tronco encefálico, del tronco. Pero en cambio el central tiene que ver con lesiones propias del tronco o ya de la corteza cerebral. Hay que recordar bastante. Ahora, la parálisis facial también le conocen como derrame facial popularmente. Y acá van a ver la característica de la parálisis facial periférica, que es la más completa de todas. También parálisis de Bell, que es la que tiene que ver principalmente con lesiones víricas, ¿no? Que hemos hablado, que es una de las etiologías. Esta imagen lo saqué de un video de internet de Osler, es muy bueno, es muy didáctico, tiene casi todas las características clínicas del paciente. Entonces, semiológicamente, ¿qué le pido al paciente? Sonría y que cierre los ojos fuertemente. Entonces, el lado afectado no va a poder cerrar los ojos, ¿sí? No va a poder cerrar los ojos. Cuando sonríe, va a haber una tracción de los músculos contralaterales hacia el lado sano. Y el lado afectado, inclusive va a tener cialorrea, ¿no? Bastante salivación. Va a haber pérdida del surco nasogeniano, o sea, no va a haber el surco que está acá, del pliegue de la nariz hacia la mejilla, y el paciente, su ojo, va a tener alguna alteración, como por ejemplo, va a perder principalmente el tono y la fuerza muscular de los auriculares de los ojos. Entonces, eso no va a poder cerrarlo y se llama ectoprio, ¿ya? Al mismo tiempo, el paciente, como no va a poder cerrar, ¿sí? Al momento que le decimos que cierre los ojos, la mirada se va a desviar. Va a tener una mirada hacia arriba y hacia lateral o hacia afuera. Esa mirada hacia arriba y hacia afuera es el signo de Bell o el signo de Carlos Bell, ¿ya? No se olviden porque también por ahí pueden preguntarles en el examen. Y otra cosa más, como el paciente no puede cerrar los auriculares, no va a poder drenar las lágrimas. Entonces va a tener lagrimeo. Eso es epífora, ¿ya? Epífora. Exacto. Bien. No se olviden su audio, doctores, ¿ya? Y bueno, también la salivación, ¿no? Porque no la va a contener, se llama drooling, que es principalmente la salivación del paciente, ¿ya? Y otra cosa más también va a perder el paciente con parálisis facial periférica, que no va a poder sentir el dulce en la punta de la lengua, porque se va a ver afectado el nervio cuerda del tímpano, ¿sí? Que va a inervar la sensibilidad del tercio anterior de la lengua. Recuerden que el nervio cuerda del tímpano es una rama del nervio facial, y el paciente va a tener ojo seco, ¿no? Como no va a poder cerrarlo adecuadamente, el ojo se va a ir comenzando a secar y va a tener esa sensación de cuerpo extraño o de arenilla, como le dicen, y ese es ojo seco. Muy bien, y esas son las características clínicas de una parálisis facial periférica, ¿ya? Exacto, también va a haber un aumento de lagrimeo, o sea, serostalgia, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque se va a ver estímulo, bueno, como el nervio facial controla el lagrimeo también, o la secreción lagrimal, entonces la lágrima se va a comenzar a salir, a aumentar, pero no va a haber un buen drenaje, ¿ya? No va a haber un buen drenaje, o sea, recuerden que las lágrimas, obviamente van a caer, ¿no? Por gravedad, pero también hay una porción que se reabsorbe, y que se reabsorbe principalmente a nivel del conducto lagrimal que se encuentra acá. Y el nervio facial también es el encargado de controlar esa bombilla, favorecer su apertura para que se reabsorba. Va a fallar
no va a haber un drenaje de lágrimas, o sea, va a haber un lagrimeo constante, y esa es la epífora que también tuvimos señalar. Muy bien, chicos. Esta imagen, recuerden, memorícenlo bien, qué es lo que le solicito al paciente para que sepa qué es lo que voy a encontrar y qué es lo que puedo evaluar, ¿ya? Muy bien. Y bueno, con esta parte hemos terminado la teoría, chicos. Vamos rápidamente a las preguntas. No están tan difíciles. Vamos a ver por acá algunas. Dice, mujer de 30 años acude por presentar cefalea de las siguientes características. Episódica en un periodo de 1 a 14 días al mes, unilateral, pulsátil, de moderada a severa, que empeora con la actividad física y puede acompañarse con náuseas y vómitos. ¿Cuál es la respuesta? Migraña, ¿no? Está regalada. Otra cosa que les pueden decir acá, que es que tiene intolerancia a la luz y al sonido. O sea, tiene fotofobia y soronofobia, ¿no? ¿Qué más les pueden decir? El paciente puede tener aura, ¿no? Aura. ¿Cómo es la facticia, doctor? Ah, la facticia. No recuerdo bien, a ver, repito lo porque no recuerdo bien, pero sí sé que ese es patognomónico de migraña, ¿ya? A ver, un momento, un momento. A ver, no recuerdo bien ahorita eso. Como preguntan, dice, en la escala facial de migraña es el mismo que la escala. Sí, es la misma que Brackman, solo que modificada, ¿no? Muy bien. Eh, ya, la facticia no recuerdo bien cómo era, no recuerdo bien, pero yo sé que esa es una manifestación patognomónica de la migraña. Si nos puede aclarar, doctor, o más o menos cómo dice el texto, eh, porque no lo recuerdo ahorita, no se me viene a la mente. Me parece que es algo que tiene que ver con un poco de, ¿cómo decirlo?, de rechazo, como de que se genera una especie de barrera son las cosas que genera una alteración para intensificar la migraña. Algo así me parece que es. También lo voy a revisar, ya, me va a hacer recordar. Pero de todas maneras, la facticia, como le digo, también es eso, o tipo de barrera, que también les pueden decir, patognomónico de, de la migraña. O sea, barrera hacia lo que no tolera, o sea, el sonido, la luz. Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una migraña y una cefalea tensional? Que está acá, tensional. Que mayormente está involucrada el estrés. Y es de poca duración. O sea, acá les van a dar horas, no le van a dar días, sino horas, ¿ya? En el clúster, en el clúster y racimos, que es lo mismo, les van a decir que el dolor es periorbitario. La facticia con la migraña, ¿no? No recuerdo bien. Voy a revisar. Hay cosas que ya no me estoy acordando. A ver, mujer de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, que presenta de forma brusca una alteración del lenguaje. Forma brusca, dice. Su llegada al hospital se objetiva fibrilación auricular no conocida y en la exploración presenta un habla fluente con tendencia a la germafasia, mala comprensión del lenguaje e incapacidad para repetición y disnoia. ¿Cuál sería la afasia que presenta el paciente? ¿Cuál sería la clave? Warnike, ¿no? Porque no tiene comprensión del lenguaje. Si les dije, ¿por qué no es broca? Porque el habla está fluente, dice ahí, ¿no? O sea, tiene un habla muy fluida, o sea, habla normal, no hay problema. Pero lo que no es la comprensión. Y aparte la disnomia, ¿no? ¿Qué era la disnomia, recuerdan? Es ya para recordar algún objeto, al menos objetos básicos, ¿no? El paciente con lesión de Wernicke o con afasia Wernicke no recuerda algunas cosas, como por ejemplo una escoba, ¿no? No sabe a veces qué es o cómo funciona, ¿no? Wernicke. Muy bien, chicos. Acá, otro regalito, bancos. Dice, mujer de 49 años ingresó a emergencia después de perder repentinamente la conciencia. Su esposo afirma que el paciente estuvo en buen estado de salud hasta 2 horas antes de su admisión, cuando de repente se quejó de un fuerte dolor de cabeza. Después presentó un episodio de vómitos y pérdida de conocimiento, no convulsiones, no incontinencia. No toma medicamentos, no fuma, no alcohol ni drogas ilícitas. Frecuencia cardíaca 100, respiración 16, presión 120-80, todo normal. El examen neurológico, paciente respondía solo a estímulos dolorosos y reflejos tendinosos profundos bilaterales eran iguales.
Tiene respuesta flexora plantar bilateral con rigidez en el cuello. Intentaba resistir a la flexión hacia adelante. Entonces, más o menos acá, ¿qué le puedo pedir yo al paciente? ¿Cuál sería el mejor estudio? ¿Mm? Muy bien. Tengo un paciente de 49 años, no tiene ningún antecedente de riesgo, ¿sí? Y que tuvo un dolor de cabeza muy fuerte, ¿no? Un dolor de cabeza intenso, realmente. Que luego comenzó a perder la conciencia y hubo vómitos, ¿no? ¿Qué más? Tiene todas las síntomas de lesiones neuronales, ¿no? Teninosos profundos, timodoros. Entonces, ¿qué le voy a pedir? ¿Le pediré un electroencefalograma? No, porque no me va a ayudar en nada. Más me ayuda en convulsiones. Resonancia magnética, sospecho de algún tumor, ya más o menos me indicara que su cefalea fuera progresiva o fuera de larga data. Ahora, ¿le pido punción lumbar o le pido un ataque cerebral? ¿Cómo están sus funciones vitales? Están estables, están bien y afebril. Entonces, ¿qué descarto con el afebril? Síndrome meningio. Entonces, lo que me va a ayudar más es la ataque más que la punción lumbar. ¿Ya? Eso es que el ataque cerebral es la respuesta en esta pregunta. Dice, primos de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial, de 15 años de evolución, cuyo tratamiento fue de manera irregular, o sea, dice que no cumple bien. Es internado en el hospital por presentar afasia de expresión y hemiplegia derecha. Tras años antes había padecido una hemiparesia izquierda de 12 horas de duración, con desaparición completa en el cabo de ese lapso. ¿Qué estudio le solicitan en estos pacientes? ¿No? ¿Qué le pedirían al paciente? ¿Está con contraste, sin contraste, resonancia magnética, punción lumbar? ¿Qué le pide? Miren, dice tratamiento, o sea, es hipertenso, 65 años, ¿no? ¿Qué puedo sospechar? Obviamente es un EBC, ¿no? Pero ¿qué EBC será? ¿Hemorrágico o será isquémico? ¿Ven? ¿Qué dicen? Ajá. Miren, si les dijera hemorrágico, otra de las clínicas que también por ahí me olvidé señalar, es que habría signos de aumento de la PIC o también una cefalea intensa. Algunos dicen, algunos pacientes, y eso sí les he preguntado, no, o sea, al paciente le he preguntado y ellos refieren como que sienten que algo se rompió en su cabeza, les duele. Toda esta clínica del paciente por los antecedentes y la edad más me hace sospechar de un isquémico. Un ataque craneal sin contraste me ayuda más que todos los exámenes. Al decir súbito, ¿podremos pensar de hemorrágico? Sí, podría ser, doctor. ¿Ya? Muy bien. Podría. Pero sí, recuerden que tiene un antecedente antes, ¿no? Entonces, el isquémico es lo más probable porque si no, el hemorrágico ya genera una clínica muy rápida, una instalación de complicaciones muy rápida. A ver, esta dice, varón de 48 años, diabético mal controlado, presenta hace 20 horas cuadro clínico de debilidad facial izquierda, no puede cerrar el ojo izquierdo y desviación de la comisura labial. Refiere además dolor en el oído izquierdo. Tenía presencia de vesículas en el oído izquierdo con la cara. Más tarde desarrolló acuífenos y presentó vértigo severo. ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Qué dicen? Muy bien. Síndrome de Reisman. ¿No? Síndrome de Ramsay. Miren, en la imagen no es un poco mala, también no se ve, pero acá le dice vesículas y dolor en el oído. O sea, lo más probable es que tenga herpes, ¿no? El herpes está presente a nivel a ver, vamos a poner acá, mentoniano, retromentoniano, o justo por donde está pasando el nervio facial, ¿sí? Puede generar lesión, pues, ¿no? Lesión del nervio, del séptimo par. Ahora, como está presente en las vesículas todo esto, ya no es una parálisis de Bell, es un síndrome de Reis-Samphun, ¿ya? Que justamente es la clínica que tiene el paciente. La parálisis de Bell, mayormente la lesión está en la cara, no está en la parte posterior de la oreja o con vesículas. El síndrome de Zika tiene que ver con lesiones a nivel de, principalmente del agujero magno, que va a comprimir los nervios faciales. También puede comprimir los nervios faciales desde el séptimo hasta el onceavo, pero tendría otra clínica que no sea esta o acompañada, ¿no?
Y neuralgia del trigémino en la vida va a tener estas lesiones. La neuralgia del trigémino son más lesiones internas y que tienen que ver con la sensibilidad. O sea, el paciente, en vez de tener esto, que dice ahí desviación de no puede cerrar el ojo, desviación de la comisura labial, tendría un dolor intenso en la cara. Un dolor intenso en la cara. Eso es lo que tenemos. Miren, un joven de 18 años con historia de anorexia y depresión leve en los últimos meses acude a un servicio de urgencias por cefalea y fiebre de 4 días de evolución, por lo que fue tratada con antibiótico que no recuerdo. El examen neurológico evidencia leve rigidez de nuca. El escáner craneal fue normal. La punción lumbar mostró 550 leucocitos, proteinorraquia de 350 y glucorraquia de 8 miligramos por decilitro. Señale el diagnóstico menos probable de los siguientes. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen? Muy bien, el doctor Damián dice la 1, el doctor Daniel la 1. Bien, ¿alguien más para ir para el desempate? Y la 1, pues justamente, ¿no? Ya hemos dicho, cuando hay meningitis viral, ¿cómo van a estar las proteínas? Perdón, la glucosa, normal, ¿no? No me equivoco, mayor de 4. ¿Cómo están las proteínas? Menor de 70. Entonces, si mi paciente está con glucosa baja y proteínas elevadas, lo más probable es que sea bacteriano. Entonces, meningitis por neumococo es bacteria. Meningitis por diplococo también es una bacteria. Meningitis tuberculosa también es una bacteria. Entonces, ¿cuál no sería el más probable? Una meningitis viral. Esa sería la respuesta. Paciente de 75 años de edad presenta de forma brusca un trastorno del lenguaje caracterizado por lenguaje espontáneo escaso, casi mutismo, dificultad para evocar palabras, muy leve trastorno de comprensión, repitiendo correctamente. Su primera sospecha diagnóstica, ¿cuál sería? Muy bien, a ver, el doctor me dice la 2 y el doctor Iri la 3, el doctor Gerson nos dice la 3. ¿Qué más? Bien, acá la respuesta es fascia de Wernicke, ¿ya? Afasia de Wernicke. Si bien es cierto, les dice que todo aparece de forma brusca, que me dice a mí que es un accidente isquémico, pero me dice comprensión, o sea, yo no comprendo bien las palabras. ¿Y quién no comprendía las palabras? Wernicke, ¿no? Entonces, si Wernicke no comprende, ¿dónde está el Wernicke? En el lóbulo. ¿En qué lóbulo está Wernicke? ¿Recuerdan? En el lóbulo parietal, ¿no? Más o menos entre el parietal y el temporal. Pero está ahí, y acá me dice frontal. No es, por eso no es la respuesta, ¿ya? Porque acá dice frontal. También tiene mutismo el Wernicke, también podría haber, ¿ya? Pero el mutismo más es por la incomprensión de las palabras que por lo que no puede hablar, ¿ya? Por eso. Pero acá es más, pero acá miren, frontal. Si es frontal, no va a haber lesión de este tipo de lesión, o sea, de comprensión de palabras. Va a comprender, lo que no va a poder hacer es hablar bien, articular las palabras. Y acá dice para evocar, no es para hablar, o sea, para evocar es que no sabe qué decir. O sea, va a hablar correctamente, me va a decir la palabra correcto o entendible, pero no me sabe qué palabra usar. Entonces, Nick, ¿ya? Dice, mujer de 24 años que se le practicó una punción lumbar por meningitis bacteriana, con más frecuencia se presentará la siguiente complicación, complicaciones de la punción lumbar. Entonces, la complicación más frecuente, ¿cuál sería? La más frecuente es la cefalea postpunción, ¿ya? Es la más frecuente. Piodermitis es frecuente, pero es un poco más largo de data, no es tan frecuente. Y las herniaciones, no, porque la punción lumbar es más abajo, así que ninguna de estas es. Muy bien. La pregunta ahí, y creo que eso sería todo. Muy bien, chicos. Voy a ver si por ahí tengo más banco de preguntas que les pueda compartir.